El vuelo de los niños del exilio del año 83 para Uruguay siempre fue como una postal muy luminosa de la llegada de los niños, porque es un hecho que significó muchísimo para el Uruguay. Yo, como muchos uruguayos, teníamos esa postal realmente, ¿no? Pensamos que, o pensaba que todos los niños venían muy alegres y muy contentos de participar de ese vuelo, ¿no? Desconocía totalmente sus realidades, más allá de ese hecho. Y eso fue lo que descubrí cuando empecé a hacer la investigación de la película. Empecé a investigar a estos chicos, a entrevistarme con ellos, y empecé a encontrar que realmente sus realidades eran muy diferentes unas de los otros y que tenían algunos conflictos muy grandes de familia o que de repente no querían viajar en el vuelo. Está claro que en este vuelo viajaban niños de 3 a 17 años y por lo tanto había realidades diferentes, tanto de su exilio con sus padres como de ser conscientes o no del lugar donde estaban en ese vuelo. O sea, a qué iban al Uruguay, quiénes eran ellos. Entonces podemos decir que hay dos miradas diferentes o dos núcleos, grupos, perdón, de pasajeros. Los más chiquitos, que eran los que viajaban a un Uruguay por primera vez y era el encuentro, perdón, con el Uruguay. Eran niños que por primera vez iban a encontrarse con sus familiares, abuelos, tíos, primos y con el país idealizado de sus padres. Y que por lo tanto ese vuelo para esos chicos fue un impacto más importante o grande en su vida que el de los mayores, el de los adolescentes. Que de repente los adolescentes se habían exiliado del Uruguay con 6, 7, 8 años y por lo tanto recordaban el Uruguay, recordaban su barrio o tenían la experiencia de haber vivido con sus abuelos o tíos. Entonces para estas personas, estos adolescentes, era el reencuentro con el Uruguay. Entonces hay dos miradas diferentes y por lo tanto, como te decía, esa postal de la que yo creía también que había una única mirada, esa única mirada de los chicos llegando al Uruguay como rockstars, en una caravana impresionante, con una multitud que los recibía, a favor de los derechos humanos, cantando cánticos en contra de la dictadura, y que es la imagen que recuerdo, que recordó por muchos años el Uruguay. Es eso. Yo no empecé a encontrarme otras historias y me sorprendió muchísimo eso y dije, bueno, aquí hay algo mucho más importante que el viaje en sí concreto, sino la vida de estos niños y los conflictos que les generó el exilio, o por ir detrás de la vida de sus padres en una y otra retirada, ¿no? Primero se exiliaban a Chile, de Chile a Panamá, de Panamá a Bruselas, por ejemplo, ¿no? Que era algún trayecto que alguno de los niños hizo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que detrás de una gran historia como esta, el viaje de los niños del exilio, hay otras historias mucho más impactantes y que se trasladan un poco hasta hacia nuestro presente también, ¿no? Y que hoy en día también está en debate acerca del exilio, ¿no? Cuando todavía Europa sigue recibiendo exiliados sirios, por ejemplo, o mi país, Uruguay, recibió o asiló algunos sirios hace unos 2 años. Entonces creo que ahí se traslada la historia de estos niños y que no es más que el reflejo y los dolores que tenían sus padres para mandarlos al Uruguay. Yo siempre pensé que no tenía que no tenía que ser una película para uruguayos, que tenía que partir de este hecho del exilio de los niños, del viaje de los niños, para hablar del exilio en general, ¿no? Y que cualquier espectador pudiera tener algún tipo de empatía con estos personajes, podía identificarse de alguna manera con ellos. Yo siempre dije que todos tenemos un exiliado o una persona que emigró, una persona cercana que emigró hacia otro país por alguna razón. Puede ser por una causa política o económica, como ha sucedido hace pocos años. Y entonces uno logra empatizar con estos personajes o tener puntos en común que hace que uno se emocione o lo pueda trasladar a su propia vida y sacar sus conclusiones. Por eso que para mí la película, realmente eso siempre lo pensé y estoy muy conforme con lo que se logró, con lo que conseguimos y con lo que genera en el espectador la película cuando uno la ve. Yo creo que es imposible que tú veas esta película y no te vayas pensando en tu familia, en tu hijo, en tus padres
o en una familiar o un amigo que tenés fuera o que está fuera del país y no lo podés ver, y sabe que le encantaría estar contigo o pasar las fiestas o estar en un cumpleaños, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que la película se vuelva mucho más interesante a que si solo tratáramos el viaje de los niños del exilio uruguayo.